Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, a quienes nos acompañan de, pues, prácticamente todos los países de Latinoamérica. Quiero darles la bienvenida a la última mesa en esta sala número 1 del segundo día de este primer Congreso de Mercados Laborales de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, Futuros Laborales, Tendencia y Oportunidades. Este es un espacio organizado por Ciencia Política Press y Fundación para la Democracia Participativa, FUDEPA, en Argentina. Ellas lograron reunir politólogas, politólogos internacionalistas de todos los ámbitos, de casas encuestadoras, escritores, escritoras, académicos, dedicados a temas específicos como el cambio climático, la paradiplomacia, partidos políticos, políticas públicas, de todas las universidades y de prácticamente todos los países de Latinoamérica, en fin, ¿no? Fue una gran labor, un arduo trabajo y una capacidad organizativa muy grande de todo el equipo. Les saludo con mucho gusto. Yo soy Danitza Morales, directora general de la Consultoría Parlamentaria Demolitics Investigación Estratégica. Somos de México. A nombre del director de Ciencia Política Press, que por aquí veo, y de FUDEPA, José María Ramón, y a la directora ejecutiva de estos mismos espacios, Carla Torcoletti, ambos coorganizadores de este congreso, a quienes les admiro, respeto y les reconozco la labor de organización y que hoy estemos todas y todos en este primer congreso de mercados laborales de la ciencia política y las relaciones internacionales. Les saludo a todas y a todos desde la Ciudad de México y les agradezco muchísimo por su presencia a las personas que nos están acompañando desde todos los países de Latinoamérica en esta transmisión que estamos teniendo en vivo a través de Zoom y que se quedará guardada para que podamos consultar más adelante, ¿no? Saludo también a todas las personas que están escuchando esta participación y que están en esta sala. Bueno, esta mesa es la mesa número 12, mesa titulada Politólogas, Politólogos e Internacionalistas en Encuestadoras y Consultoras. Y me gusta muchísimo esta mesa porque justamente es tratar, ¿saben?, de explicar desde la formación y desde la visión de cada una, cada uno, la experiencia, ¿no? Los requerimientos que para el ejercicio laboral hemos tenido en las consultorías, ¿no? Vamos a discutir el rol, el propósito de las y los especialistas, en términos generales sí, pero ya cada uno va a dar su visión sobre la importancia integral de construir un servicio de asesoría empresarial y política, ¿no? Vamos a analizar también cuáles son esas bases efectivas, ¿no?, que nos han permitido resolver problemas y proponer, que eso es lo que más me gusta, ¿no? Proponer enfoques innovadores, proponer enfoques exitosos, aquellas cosas que hemos implementado desde las consultoras para ver hacia adelante, ¿no? Para ver esos futuros laborales y profesionales para que cada vez más colegas de nosotras y nosotros se involucren en este mercado. Ahora, esta mesa particularmente es una mesa muy, muy padre. A mí me gusta mucho porque vamos a tener la visión argentina y la visión mexicana, ¿no? Vamos a tener especialistas que cada uno desde su país no ha impulsado temas y ya nos contarán, no les spoileo nada, cada uno con sus referentes, con sus contextos, con su conocimiento, han sido reconocidos como consultores destacados, ¿no? Lo mejor de todo es que además de tener un excelente currículum, van a estar compartiendo sus experiencias desde sus ámbitos laborales, desde sus países y desde sus visiones. Me estoy refiriendo a que vamos a contar con la participación de Leandro Gaglia, de la consultora Fara Beghetti, que son de Argentina. Además, Fernanda Beghetti, consultora de Fara Beghetti, también de Argentina, y de Marco Antonio García Pérez, de Demolitics Investigación Estratégica de México. Y es que déjenme contarles una cosa, para entrar un poquito más en contexto. Cuando estudiábamos la universidad, bueno, al menos en mi perspectiva, yo vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudié Ciencias Políticas y Administración Pública y también estudié Derecho, pero particularmente en Ciencias Políticas no se nos inculcaba la cultura del emprendimiento, ¿no? Poco se nos decía acerca de las oportunidades que íbamos a tener
de incursionar en el ejercicio profesional a través de la iniciativa privada. Sabíamos que íbamos a egresar con conocimientos técnicos para asesorar a diputados, a diputadas, senadores, senadoras y en general a cualquier persona que toma decisiones en el gobierno. A través de conocimientos que obtuvimos a lo largo de nuestra formación universitaria, conocimientos multi, conocimientos inter y transdisciplinarios, nosotros sospechábamos, no teníamos una idea de que podíamos descifrar los entramados del poder con análisis cual y cuantitativos y que además seríamos capaces de influir en las deliberaciones públicas. Más adelante nos dimos cuenta de que existían muchísimas arenas desde las cuales podíamos aportar al debate público: la arena electoral, la parlamentaria, el diseño de evaluación y políticas públicas, en fin, ¿no? Es súper amplio. Y por eso, desde el Comité de Organización y el Comité Académico de FUDEPA y Ciencia Política PRES, consideraron importante escuchar todas esas voces, personas con experiencia en el ámbito de la consultoría que conocieran la práctica internacional y de la ciencia política. Gente involucrada en la toma de decisiones con un enfoque neutral y sobre todo un enfoque profesional. Y son justamente las y los compañeros que están el día de hoy aportándonos su visión. Y hay que decirlo, ¿no? Es importante hablar sobre este tema porque cada ponente, desde su perspectiva, desde sus vivencias, nos va a aportar cuál es su visión. Les quiero recordar a las personas que nos están siguiendo aquí que vamos a estar recibiendo las preguntas al final de la exposición de cada ponente, que va a durar 15 minutos, para comenzar a resolverlas un poco. Me voy a permitir presentar a la primera persona que ya queremos escucharte, Fernanda, para que pues, puedas compartirnos tu visión. Fernanda Beghetti es licenciada en Sociología, maestranda en Políticas Públicas, Desarrollo e Innovación y actualmente es socia en Fara Beghetti. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias por tu participación. Te escuchamos. Hola, Danitza. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación. Un honor estar acá con ustedes. Bueno, yo les voy a contar un poco mi experiencia, cómo han sido todos estos años. Ya llevo unos cuantos años de desarrollo profesional y unos cuantos antes previos de estudio. Así que les voy a compartir un breve PowerPoint, así lo vamos charlando juntos, cómo fue esto paso a paso. Nos hicieron algunas preguntas para participar en el día de hoy, arrancando un poco por nuestra visión particular, ¿no? La primera pregunta que nos hicieron fue ¿cómo logró insertarse en el mercado laboral que analiza esta mesa? Bueno, para empezar, la inserción profesional empieza mucho antes del trabajo profesional, empieza con el estudio. Se estudia y se estudia mucho. En mi caso particular, empecé estudiando sociología, después a la par seguí estudiando ciencia política, así que después de las dos carreras hice algunos posgrados, después empecé la maestría y creo que todos los años de mi vida estoy estudiando algo diferente, incluso el año pasado también. O sea, se estudia y se estudia mucho, nunca hay que dejar de estudiar. No necesariamente carreras universitarias, como en mi caso que arranqué por ahí, pero siempre hay que especializarse, siempre hay que actualizarse, siempre hay que estar con la cabeza lo más abierta posible a las cosas que vienen. La sociología, como es mi caso, mi carrera madre después, que la ciencia política, que es lo que seguí trabajando, finalmente me terminé especializando en eso, fueron para mí básicas. Y el trabajo empieza por ahí, con arrancar estudiando mucho. El otro paso que es absolutamente importante es el trabajo ad honorem. Cuando uno es estudiante y no sos nada más que un estudiante, y por ejemplo en mi caso yo también trabajaba mientras estudiaba, ¿no? Trataba de encontrar todo el trabajo posible que pudiera hacer de las carreras que estudiaba, que en Argentina es difícil, no hay mucho rentado para un estudiante, entonces todo lo que se cruzara por el camino, en lo que yo pudiera ganar experiencia y aparte aportar valor, que yo sabía que después a mí me iba a sumar para cuando se presentara la oportunidad profesional, lo hacía. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo trabajé escribiendo papers muchas veces como escritora fantasma, también trabajaba para varios consultores a la vez, haciendo cosas ad honorem. O sea, yo donaba el tiempo con tal de aprender la profesión. Porque una cosa es el estudio
teórico y otra cosa es la cuestión práctica. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, si me lo explican lo entiendo, pero si lo hago lo sé. Yo trataba todo el tiempo de hacer todo lo posible poder aprender. ¿Cuál es el tema acá? El trabajo ad honorem es algo que no está muy bien visto en muchos casos, porque vos decís, bueno, el trabajo tiene que ser pago, si vos trabajaste tienen que pagar, sí, pero hay que tratar de verlo también desde otra perspectiva. Yo trato de ganar trabajo primero trabajando, porque vos no tenés un valor per se, porque vos en la facultad podés aprender mucho, pero los valores te vienen desde lo que uno aprende trabajando, justamente. Si vos no te creas las oportunidades, difícilmente después te lleguen. Escribir papers de todo lo posible, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudiaba sociología, escribía papers de todo lo que podía, de todos los temas que a mí me interesaban, ¿no? Por ejemplo, me interesaba la sociología urbana, escribí varios. Cuando estaba ya metida en la ciencia política, trataba de hacer relaciones entre autores y la realidad. Hay papers de Gramsci, papers de todo tipo. En los diferentes congresos que había, yo me presentaba. El tiempo cuando un estudiante sale de donde sea, por más que estés cursando, por más que estés trabajando, es muy importante ir metiéndote en las relaciones públicas. Alguien, cuando empecé la carrera de sociología hace un montón de años, nos dijo a un grupo de estudiantes, ustedes no esperen al último año de la carrera para hacer las relaciones públicas. Ustedes desde el primer momento hagan las relaciones públicas, conozcan a sus profesores, conozcan a sus compañeros, que son finalmente los que están en el mercado laboral y son los que ya están trabajando de la profesión que ustedes quieren ejercer. Entonces, relaciónense con sus profesores, trabajen con ellos, ofrézcanse para hacer trabajos ad honorem, y tenía mucha razón. Eso es lo que yo hice también. Bueno, de esta manera lo que yo fui haciendo es acumular valor propio, experiencia sin tener experiencia laboral. Siendo estudiante y trabajando de otra cosa, yo empecé a acumular mucha experiencia en escribir, mucha experiencia en buscar de alguna manera la solución a los problemas que se presentaban, generar valor, tratando siempre de poner un gramito más de valor en todo lo que caía en mis manos. Trabajé para el CONICET en un tiempo también, es un lugar acá en Argentina de desarrollo de ciencia y tecnología, y en ese momento también, cuando llegaban a mis manos los papeles para analizar, yo siempre trataba de dar algo más, un poco más, algo que yo pudiera decir, este valor lo puse yo. Entonces, de esta manera es como empecé, ¿no? Así, diferente, de cabeza. Bien, la segunda pregunta que nos hacían es, ¿qué competencias profesionales crees necesarias para estar dentro de este mercado laboral? Bueno, mucha flexibilidad mental. ¿En qué sentido? Que uno viene de la facultad a veces con las ideas, bueno, pero si la teoría dice esto, ajustar, uno siempre trata de ver si se puede ajustar la realidad a la teoría, cuando en realidad la teoría es la teoría y después tenés la realidad y si se ajusta, y hay algún tipo de relaciones, pero a veces no, ¿no? Las teorías explican de alguna manera cosas en su contexto. Entonces a veces alguno, cuando trata de hacerse ese tipo de relación o ese linkeo, se terminan de alguna manera flexibilizando las categorías iniciales. Lo que hay que flexibilizar es la cabeza, no las categorías teóricas. Entonces de esa manera podemos empezar a entender un poco más el contexto, ver dónde estamos trabajando, ver lo que estamos haciendo, y capaz ver algo diferente. Yo, por ejemplo, trabajaba en una consultora en algún momento que escribía para el Banco Interamericano de Desarrollo, y no había una oportunidad ahí para una socióloga barra politóloga barra que hacía de todo. Yo decía, bueno, pero capaz que sí, yo me meto acá, yo me meto y veo, a ver qué pasa. Bueno, efectivamente, empecé a escribir proyectos, y después con los proyectos escritos las posibilidades empezaron a surgir, pero para eso necesitas una actitud de poder decir, capaz que acá hay algo, vamos a probar, y si no sirve, no sirve, pero por lo menos probamos, no quedarse con nada, con nada sin hacer. ¿Por qué? Bueno, al final, en la carrera todos leemos lo mismo, ¿o no? Nosotros vamos a la carrera, tenemos una currícula, todos leemos lo mismo en las carreras que cursamos, y después tenemos que hacer algo con eso. Ese es el valor inicial, ¿no? Esa es la competencia principal que tenemos que tener, la resiliencia también. Nos vamos a pegar la cabeza contra la pared muchas veces. ¿Por qué? Por esto que yo les digo, de que vamos probando. Me meto acá, capaz no hay nada ahí. Me meto acá tampoco capaz hay nada. Disculpen que suena un teléfono.
Bueno, capaz tampoco hay nada, pero hay que seguir intentando, siempre levantarse y siempre seguir. Apertura frente a los desafíos. Va con la flexibilidad mental y la resiliencia, tener la cabeza abierta. Bueno, tratar de decir que sí. Yo sé que es difícil y hay una palabra importante en la vida que es también decir que no. Hay cosas que no. Pero cuando se presenta un desafío hay que ser valiente y decir que sí, y vemos qué pasa. Y nos va mal, nos va mal. Seguiremos adelante y probamos otra vez. Pero ir para adelante de nuevo. Esto va en contra bastante de la corriente, pero es la actitud que finalmente a uno lo lleva a buen puerto. Probar, tener una actitud emprendedora. ¿Qué le sirvió de lo que aprendió en la universidad? Y si era necesario. Es absolutamente necesaria la carrera universitaria. Es básico. Nosotros con una carrera universitaria vamos a tener no solamente una base teórica, sino un idioma en común con nuestros colegas. Yo les voy a contar una experiencia. Cuando estudiaba sociología, con los sociólogos nos manejábamos, y sociólogas nos manejábamos en un idioma, más si se quiere, de estructura. Cuando pasé a ciencia política, todo era en idioma de superestructura. Entonces, a mí me costó, ahí yo me di cuenta que cada carrera tiene su idioma teórico y su idioma base. Esto nos manejamos desde el plano social, esto lo manejamos desde el plano político, y después cómo se van relacionando las cosas entre sí. Pero es absolutamente necesario y primordial tener una carrera universitaria si queremos meternos en este plano laboral. ¿Brinda una aproximación a las herramientas básicas de la consultoría, la ciencia política? Claro, obviamente sí, desde ya que sí, la sociología también. Nosotros con la ciencia política y la sociología podemos tener una mirada amplia, abarcativa, con alguna que otra herramienta técnica, no muchas, es cierto, sobre todo, por ejemplo, en ciencia política, poca herramienta técnica, por ejemplo, para la investigación social. Es un pantallazo. En la sociología tiene un poco más, pero es una investigación social académica, no tanto desde la consultoría, que es otro mundo respecto de eso. ¿Creen que en el futuro laboral, que en el futuro debería enseñar, ¿qué creen que en el futuro debería enseñar su carrera? Cuestiones básicas. Interpretación del contexto. Nosotros tenemos mucha lectura, tenemos encima mucha bibliografía, tanto desde sociología como desde ciencia política se lee enorme cantidad de historia, mucha cantidad de teoría sistemática, y no tanto de interpretación del contexto. Yo me acuerdo que en ciencia política y en sociología, recién al final de las carreras, tuve materias que se llamaban análisis de la sociedad argentina. Entonces recién ahí había un poco más de meterse en la cocina de lo que estaba pasando en las relaciones de poder y en las relaciones sociales. Obviamente antes también se ve, pero falta, si se quiere, un poco más de cómo se interpretan los contextos. ¿Cómo hacemos para leer lo que está pasando ahora? Si nosotros agarramos el diario, ¿lo leemos en clave actual o traemos a Gramsci para leer el diario de hoy? Falta eso, falta llevar la teoría, bajarla al contexto actual. La importancia del diagnóstico social, esto que les decía. Ciencia política, cuando la cursé, tenía una sola materia, que era metodología de las ciencias sociales. Y llegaba a hablar desde los paradigmas de Kuhn hasta que había dos tipos de lectura de la sociedad, que era una cuantitativa y una cualitativa, fin. Esto tiene un campo de profesionalización enorme. Esta mesa en particular, cuando nos plantearon la posibilidad de participar, se llama de qué pasa con los politólogos y los internacionalistas en el campo de las encuestas. Bueno, las encuestas es una forma de hacer este tipo de aproximaciones. Nosotros podemos tener una aproximación cuantitativa, como decíamos, vía encuesta, y cada vez más va creciendo la investigación cualitativa, que es otro tipo de lectura que está más en boga y en desarrollo frente a las complejidades que está teniendo hoy por hoy la lectura de los datos más cuanti. ¿Sí? Todo el mundo, esto que se comenta, ¿qué le pasa a las encuestas? Bueno, capaz no le pasa nada a las encuestas, capaz hay que empezar a verlo desde otro punto de vista. Pero en fin, las universidades tienen poco de diagnóstico social rápido. Se hacen las lecturas, por ejemplo, de la opinión pública, se hacen de manera más académica. Entonces son más largas en el tiempo, con distintas cohortes, se buscan otro tipo de datos, y no tanto quizás los que tienen más importancia política.
Ahora justo en Argentina acaba de hacer el censo y estamos deseosos todos de saber cómo fueron esos resultados. Y después acá, lo que pasa realmente en la política versus lo que uno piensa que pasa teóricamente. La teoría tiene un montón de cosas interesantísimas, súper importantes, pero yo creo que sería muy importante que en la facultad viéramos un poco más de lo que es la política real, lo que pasa de verdad en las relaciones de poder, y no solamente la teoría o la historia o la cuestión más edulcorada. ¿Qué es de verdad y descarnadamente una relación de poder en un determinado país? ¿Y cómo juegan los actores entre sí? Yo creo que esas son las cuestiones en las que me gustaría que en el futuro se profundice más. Bien, ¿cuál es el grado de posibilidades de desarrollo de un profesional en nuestras profesiones? Creciente desde ya, cada vez hay más lugar para los jóvenes, porque aparte nuestro trabajo se amplía cada vez más. Por ejemplo, ahora tenemos lo que antes era la consultoría tradicional, se va ramificando, ¿no? Tenés redes sociales, cada vez hay diferentes cosas que hacen que se puedan ir incorporando diferentes perfiles a esto. Vos tenés, a veces Carlos Fara, mi socio que debe estar acá conectado, lo dice, tenés como el médico de cabecera, el estratega, y después tenés muchas ramificaciones de gente que puede trabajar en muchos temas en nuestra profesión. Cambiante, definitivamente cambiante. Cambiante como cambia la sociedad, como cambia la tecnología, que es lo que a todos nos atraviesa y nos interpela. Cambia la tecnología, cambia la profesión, ¿no? La profesión, pero cambia de alguna manera cómo se van aplicando las diferentes herramientas en el ámbito de la consultoría. Y amplio, porque cada vez nosotros podemos estirarnos a más aspectos de la realidad. No solamente trabajar con un político, o no solamente en el ámbito legislativo, también se puede trabajar en una empresa, se puede trabajar en diferentes sectores que uno capaz no tenía pensado, en organismos internacionales, desde el lector de la sociedad hasta interpretar lo que está pasando, hasta dar recomendaciones, hasta algo mucho más básico, como qué respondo a este tuit. No sé qué decir acá, y que nosotros estemos ahí para dar una mano. Así que bueno, este es mi breve y corto aporte y espero que haya servido. Así que a disposición para las preguntas que tengan a continuación o al final. Muchas gracias. Gracias a ti, más bien, Fernanda, por tu tiempo, por todo lo que nos comentas. Y déjame hacer énfasis en dos cosas. Primero, me gustó muchísimo que hicieras, que trajeras esta palabra empatía que de pronto la perdemos de vista, y también la resiliencia, ¿no? Hay una frase de Nietzsche que todas y todos leímos en la universidad, sobre todo los y las politólogas, que dice que aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, ¿no? Y habla mucho de lo que platicabas acerca de, pues bueno, a lo mejor yo me quiero dedicar a este ámbito de las consultorías, pero no sé por dónde entrarle, o a lo mejor jamás en la vida yo me vi trabajando en una consultora, yo quise trabajar a lo mejor en el Congreso o en un gobierno, pero llegué a las consultorías y encontré una cosa que yo creo que es maravillosa, ¿no? Y por otro lado, que creo que esto es algo en lo que todos y todas las politólogas e internacionalistas coincidimos, que es aquella dicotomía entre la teoría y la práctica. De pronto todo lo que vemos en la universidad se aleja muchísimo de lo que estamos enfrentando, ¿no? Ustedes como casa consultora, nosotros a lo mejor como consultoría política parlamentaria, en aquellos espacios de toma de decisiones, ¿no? Estudiamos, como tú decías, a Gramsci, ¿no? Que nos encanta leer teóricos, estudiamos a lo mejor a los clásicos, pero cuando estamos saliendo vemos cosas muy distintas y nos tenemos que echar mano justamente de la multitrans e interdisciplina, ¿no? Conjugarnos con comunicólogos, comunicólogas, diseñadores, abogadas, abogados, internacionalistas, politólogos, sociólogos, en fin. Entonces creo que lo que pone sobre la mesa Fernanda es muy, muy, muy importante, y seguramente ahora si nos da el tiempo podemos platicar un poco porque seguramente saldrán algunas dudas. Por lo pronto, ¿les parece bien si vamos con el segundo expositor, Leandro Graglia, de Argentina? ¿Está bien pronunciado, Leandro? Sí, está excelente así, gracias. Excelente, un gusto, un gusto. Les voy a leer su currículum. Les anticipo un poco que es una persona que ha hecho un montón de cosas y pues bueno, él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, Premio Universidad, director ejecutivo de Analítica 427, consultoría en estrategias de gestión y comunicación política.
director de capacitación en la legislatura de la provincia de Córdoba, socio pleno de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, ASACOP. Además, Leandro ha sido docente e investigador del Instituto de Ciencias, Estado y Sociedad, el ICES, y director de la Asociación Civil Estudios Populares, ACEP, filial Córdoba Capital. Si eso no fuera poco, además Leandro es autor del libro Política, Gestión y Comunicación. Además ha escrito columnas de diversos capítulos de libros y es especialista en el diseño de estrategias de gestión, políticas públicas y comunicación. Leandro, bienvenido, muchas gracias. Estamos con mucho gusto de saludarte, que nos están escuchando personas de todos los países de Latinoamérica y seguramente con mucho gusto de ver cuál es tu perspectiva como consultor. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Son todas cosas que uno ha ido haciendo y cuando nos piden una pequeña semblanza, uno junta cosas así que tiene dando vueltas, digamos, ¿no? Pero todas cosas, siempre uno pone por delante la pertenencia a estos espacios como SACOP, como el ICES, etcétera, porque son espacios en donde se hacen muchas cosas en conjunto, ¿no? Y me parece que eso es muy importante para lo que estamos discutiendo, trabajar en equipo, saber insertarse, estar, porque es lo que transforma, digamos, y te abre oportunidades, ¿no? Yo, si ustedes me permiten, también les voy a compartir muy rápidamente una pequeña, simplemente una toma de notas de algunas cosas que realicé pensando en el encuentro de hoy, porque digo, entendemos con Fer, colega mía, y con Carlos, que también está presente por ahí, que estos espacios, digamos, se arman en función de ofrecer a quienes están estudiando, han terminado de estudiar, están preocupados, están empleando o buscando ser empleados en el ámbito, en los distintos ámbitos que abre la ciencia política y las ciencias sociales en general. Estos espacios se arman para brindar oportunidades, ¿no? Y uno que quizás con un poco más o menos de juventud, un poco más o menos de trayectoria, ha logrado insertarse en cierta forma en el mercado, digamos, también en cierta manera participar es tratar de compartir la parte de fortuna que tuvo el poder insertarse y brindar algunas herramientas o experiencias, como bien decía Fer recién, digamos, que nos permite compartir, ¿no? Entonces, bueno, muy brevemente, también yo un poco guiado por las preguntas o las cuestiones que se planteaban recién, digamos, una de las grandes dificultades que enfrentamos. Yo soy graduado de Ciencia Política, empecé, pero nunca pude terminar mi doctorado de Ciencia Política también. Soy un apasionado de la ciencia política, soy un apasionado del ejercicio profesional de la ciencia política, es decir, de la politología. Toda la vida me sucedió que si uno estudiaba Derecho, después podía dedicarse a las ciencias jurídicas o al ejercicio del derecho. Si uno estudia medicina, uno se podía dedicar a las ciencias médicas o al ejercicio de la medicina. Y ser médico o médica. Si uno estudiaba si uno estudia ingeniería o física, podía dedicarse al estudio de la física o a la práctica de la ingeniería. Y en definitiva, siempre me pareció que eso, me dio la sensación de que eso en el ámbito de la ciencia política, que es un espacio que nos apasiona, no estaba desarrollado de esa forma. Uno se formaba en ciencia política para dedicarse a la ciencia política, y cuando uno se preguntaba qué era dedicarse a la politología, es decir, al ejercicio profesional liberal de la ciencia política, no había mucha claridad. No la habían los profesores de la facultad, todas personas súper profesionales y respetuosas, y respetadas y respetables, pero no había mucha claridad en qué era ejercer de politólogo entre los profes de la facu, y no había mucha disposición, esta es la verdad, de los y las politólogos y politólogas exitosas en el campo. Fernanda y Carlos son dos ejemplos de profesionales que desde hace muchos años triunfan en este mercado y que se dedican constantemente a abrir puertas y oportunidades, entre otras personas a mí,
y a quienes estamos hoy participando en este espacio. Pero eso no es la regla, no se lo voy a comentar a ustedes, digamos, porque lo conocen. La inserción en el mundo profesional y en el mercado laboral es algo que parece una cuestión vedada, ¿no? Una cuestión misteriosa, porque los profes de la facu parece que no lo tienen muy claro, y los que parece que lo tienen claro no están como muy dispuestos a darnos una mano para entenderlo. Entonces, digo, es un poco triquiñosa, es un poco compleja la inserción en el mercado laboral. ¿Y cómo uno logra insertarse? Bueno, a ver, me parece que hay que tener mentalidad amplia en esto. O sea, el primer gran tema es de los contactos, las oportunidades, el abrir puertas o el abrir ventanas y entrar por alguna de esas puertas o ventanas cuando se abren. Cierto, es más fácil, es más sencillo si uno tiene familia en la política, en el amplio mundo de la política, es más sencillo si uno tiene un amigo, si uno tiene un contacto, pero yo tengo más o menos 10 años de práctica profesional en distintos ámbitos. Y he visto a lo largo de esos 10 años compañeros míos de la facultad muy conectados, con muchas oportunidades, con puertas muy abiertas, que se abre la puerta, pasan, y una vez que están en el hall de ingreso no saben qué hacer, y se mueven como elefante en un bazar, chocan los decorados, tiran todo, rompen todo, y por la misma puerta por la que entraron salen. Y he visto personas que con un poco menos de fortuna quizá, ingresan en el ámbito profesional, quizá no por una puerta, sino por una pequeña ventanita, pero una vez en el hall, despliegan todo esto que decía Fernanda recién, un volumen de trabajo, un nivel de profesionalismo, una pasión por lo que se hace, una claridad de miras que hace que no importa cuál ha sido la puerta o la ventana por la que se entró, sino lo que uno hace una vez que se abre y uno está un poquitito adentro. Y eso me parece que es muy importante tenerlo, porque si no, quienes tienen contactos duermen en los laureles de tenerlo, y quienes no tienen viven la frustración permanente de no tenerlos, y esto es un condicionante o quizá una variable interviniente, pero de ninguna manera un determinante de qué tanto se puede uno insertar en el mercado laboral, ¿no? Entonces me parece como primer punto a destacar, en mi experiencia, sería una combinación de las dos cosas, ¿no? Y esto es Maquiavelo puro, digamos, virtud y fortuna, el príncipe. ¿Cuánto tiene que tener de virtud y cuánto tiene que tener de fortuna? 50 y 50. Es la mitad. La mitad. Es que se abra una puerta justo y estar preparado para cuando se abra. La virtud es estar preparado. Entonces, trabajar, formarse, estudiar, desarrollarse, fortalecerse. A la hora, al momento que la puerta o la ventana se abre, no hay 10 años de intento sin que se abra ninguna puerta ni ninguna ventana. Sí pasa que a veces se abre y uno no está preparado para aprovecharlo. ¿Cómo se está preparado o cómo uno se inserta en el mundo laboral? Lo dijo Fer recién, trabajando, o sea, puro y duro. No hay grande misterio. Hay que laburar, decimos en Argentina, digamos, o sea, hay que currar, dicen los españoles, ¿no? Es sacudirle, puro, armar la encuesta, ir a hacer de encuestador, pasarla, cargarla, leerla, armar el informe, se te va un día, se te va una hora. Es un mercado complejo, un mercado muy competitivo, es un mercado bastante desregulado, entonces aquí es valor trabajo, puro y duro. No es suficiente, por supuesto, en mi experiencia ha sido fundamental el equipo, porque los niveles de complejidad a los cuales están llegando cada uno de los posibles ámbitos en los cuales se puede desarrollar un politólogo, un relacionista, son enormes. Entonces ya no es solamente el asesoramiento estratégico, sino que aparte hay que ver la cuestión digital, pero la cuestión digital es redes sociales, que no es lo mismo que pauta, que no es lo mismo pauta en Google que en Facebook. Hay que ver si Instagram, cuáles son los algoritmos y cómo compite con TikTok, entonces hay que entender algo de empresarial. Cada uno de esos ámbitos tiene un nivel de especificidad que da para una carrera entera. Entonces, muy difícilmente uno consigue triunfar en un ámbito tan complejo como el que está relacionado a la ciencia política sin equipo, que entienda de diferentes temas, ¿no? Entonces, en mi experiencia, que hemos armado un equipo bastante interdisciplinario, que entiende de diferentes temas, ha sido importante. Y sin duda, como decía Fer, el posicionamiento. Hay que ponerle una fichita al posicionamiento personal. Y personal, corporativo, etc. Y esto es, como lo dice Carlos
en su libro que presentó él ayer, y nosotros lo acompañamos con Fer, es ponerle una monedita, un tiempito, un poquito de cabeza, más trabajo, a hacer vínculos, a formarse, a proyectar, a escribir, como decía Fer, en los papers, a participar de una columna. Es gratis, porque no tiene monetización inmediata, pero es indispensable. Con trabajo, más o menos en equipo, y logrando un posicionamiento, y así es como uno logra insertarse, en mi experiencia, en el ámbito. Con un poco de suerte y mucha preparación. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué competencias uno considera necesarias? Digamos, primero hay que saber, hay que conocer de algo. La ciencia política, entiendo yo, y las ciencias sociales, tienen el enorme desafío y el gran llamado a aportarle conocimiento a la política. Nuestra política latinoamericana tiene un montón de debilidades. Una de esas debilidades es, diría yo, la hiperinflación simbólica de doxa, de opinión. Y hay poco conocimiento dando vueltas. Hay mucha charla de café, hay mucha opinión, incluso en profesionales o supuestos profesionales de la ciencia política, de la consultoría, etcétera, pero hay poco conocimiento, o sea, no se sabe, falta conocimiento. Y creo que eso es una enorme ventaja que nos da nuestra formación y desde la cual nosotros le podemos aportar a la política. Técnica. O sea, que hay que conocer técnica. No podemos no entender nada de estadística. Quizá no seamos los que más sepan de estadística, pero tenemos que entender lo suficiente para que cuando nos digan de un coeficiente de relación, o por lo menos una tabla descriptiva, sepamos entenderla. Como esa técnica en comunicación y en gestión, un montón de cosas. ¿Qué otra competencia profesional? Habilidades blandas. Fer decía recién resiliencia. Esto es el cuero, o sea, nos tiene que dar la piel, el lomo, el aguante. Porque es un mundo duro, sin duda, es un mundo difícil, sin duda, y tenemos que aguantar. Y hay que tener un sexto, un séptimo, octavo, un noveno sentido que tiene que ver con la política. Hay que tener intuición, hay que tener olfato, hay que tener cintura, hay que tener muñeca. Un montón de cosas que da la práctica. Y que da la práctica y da la pasión. Uno consume política, consume conocimiento científico, dialoga sobre los temas, habla sobre los temas, se relaciona con actores que se manejan con lógicas políticas y va complementando. Y hay que saber hacer y hay que saber vivir en el ámbito. Dos preguntas que nos decían sobre la universidad y lo que brinda. Definitivamente la universidad brinda herramientas técnicas si uno las sabe aprovechar. Yo tuve dos materias de estadística, descriptiva y multivariada, no me acuerdo nada de lo que vi en ninguna de las dos. Recuerdo cosas absolutamente básicas. Si hoy me ponen enfrente a una de las fórmulas de cómo sacar una varianza, no la puedo hacer, no puedo sacar una varianza. Pero también me enseñaron a usar el SPSS, entonces de último uso el SPSS. Y por lo menos yo sé que existe, entonces tengo el conocimiento teórico y las herramientas técnicas. Yo sé que existe una idea, que es la hegemonía, recién decía Gramsci, existe la idea de hegemonía. Luego, yo tengo un candidato, o un gobierno, o lo que fuese que estoy asesorando, y no puedo ignorar que existen procesos políticos que se articulan y que se llaman hegemonía, por más que no me acuerde que ese es el nombre específico. Tengo que tener la idea teórica de cómo funciona la cuestión política. ¿Qué nos da? Lectura crítica, amplitud de miras, interdisciplinariedad. No sé exactamente los programas en otros países de Latinoamérica, pero los programas argentinos de ciencia política y ciencias sociales están muy orientados a la lectura crítica, a la lectura de mucho material, a cuestionar, a entender y a una disposición mental a tratar de comprender. Luego, acá una cosa importante sobre la universidad, lo que brinda para mí y en mi experiencia, están, como en cualquier situación, digamos, no es lo más importante el conocimiento universitario, ni el único determinante, pero está pasar con 4 y está aprender para 8, 9, 10. Entonces, una cosa es, tengo 10 bolillas de historia argentina o historia de política latinoamericana, me estudio 2 periodos, justo tuve suerte y me aprobaron ese, y después soy un profesional que no sabe de historia política latinoamericana. Por más que tengo el mismo título que otro que sí sabe. Entonces no es un tema de las notas, es un tema de lo que la universidad brinda y lo que el estudiante, próximo profesional, está dispuesto a incorporar. Vale para teoría política, vale para estadística, digamos. ¿Qué falta de la universidad? ¿Qué nos sirve? La práctica del conocimiento.
Yo no soy tan convencido de la distancia entre teoría y práctica, pero sí al ejercicio mental de bajar el conocimiento. Uno lee Foucault, después dice, bueno, pero ahora tengo un candidato, o un legislador, o una diputada. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, depende de qué tiene que ver. O sea, si realmente podemos hacer el proceso de entender los puntos de conexión entre la gubernamentalidad y la biopolítica y lo que está sucediendo con un proyecto de ley determinado, bueno, entonces nos sirve. Pero ese proceso de cómo conectar lo que leímos con lo que está pasando, no viene en la Facu, por lo menos en la Facu que nosotros vimos, que yo cursé, no lo vi. Y la percepción de la realidad de la práctica política. Yo no puedo creer, siempre me asombra la cantidad de politólogos y politólogas que se sorprenden de que los y las políticas hagan determinadas cosas. Digo, pero ustedes leyeron tipo Maquiavelo, leyeron, está ahí, o sea, están haciendo lo que dicen los libros, no hay una gran sorpresa. Pero bueno, falta percepción de la realidad de la práctica política. Yo creo que, bueno, en fin, yo tengo una idea de por qué sucede eso, pero bueno, lo podemos ver después. Esta pregunta me pareció genial, que es ¿cuál es el grado de posibilidad de desarrollo profesional para los jóvenes graduados? ¿Qué creo yo? Alto. El grado de inserción y desarrollo profesional es alto, es muy alto. Muy alto. ¿Por qué? Porque la política democrática en Latinoamérica, cuando estoy cerrando, la política democrática en Latinoamérica enfrenta una cantidad de desafíos que no enfrentó nunca antes. Porque las comunidades que tenemos son muy complejas, o sea, marcadamente diversas y muy volátiles. O sea, la velocidad del cambio social es muy alta. Permanentemente estamos cambiando. En medio de la era de la información, con prosumidores, con predominancia de ecosistemas digitales, son sociedades complejas. Y la política, que siempre fue un ejercicio de conducción de las comunidades y que sigue siendo un ejercicio de conducción de las comunidades, se encuentra con que estas comunidades, como tenemos ahora, no son fáciles de dirigir. No logramos hacer que la gente se vacune, no logramos hacer que la gente, mucho menos, nos vote. ¿Por qué? Porque son todos distintos, somos todos distintos. Y estamos todos permanentemente cambiando. Entonces, más que nunca, en políticas públicas, en diseño y gestión de proyectos, en asesoramiento legislativo, en campaña electoral, en comunicación de gobierno, en la inserción en el mundo digital, con lo enorme que significa eso, con la enorme amplitud que significa eso, hay un montón de conocimiento acumulado en las carreras de los cuales la práctica política puede beneficiarse. Por eso para mí el grado y la posibilidad de inserción de los profesionales jóvenes son altos, muy altos. Altos hasta el 50%, que es la fortuna. O sea, el escenario es, sí hace falta. La política democrática latinoamericana requiere conocimiento y trabajo. Luego, ¿qué profesionales tienen capacidad de insertarse? Los que tienen conocimiento y los que están dispuestos a trabajar. Es bastante sencillo y bastante lineal, pero es lo que la experiencia nos está marcando. Hay que estudiar, hay que formarse y hay que salir a trabajar. Conocer y hacer. Es lo que le falta a la política latinoamericana y es lo que la ciencia política y las ciencias sociales en general le pueden aportar. Esa es un poco la idea que quería compartirles hoy. Me gusta esta última frase, Leandro, gracias por todo, que dices, ¿no? No solamente hay que conocer, sino también hay que hacer, y creo que coincidimos en pensamiento porque de pronto las universidades, pues bueno, aprendemos un montón de cosas y no sabemos cómo aplicarlas. También, ¿sabes qué? Me pareció muy interesante aquí la disociación que tuviste con Fer sobre decir, o sea, sí la teoría y la práctica están alejadas, pero no tanto. Hay que echarnos mano a hacer uso de esos instrumentos teóricos que analizamos en la universidad, pones el ejemplo de Foucault, para poderlo llevar a nuestros campos de trabajo, ¿no? Para poderlo, pues ahí de esa forma, como duplicar. Yo creo que este es un pensamiento en el que a lo mejor Marco podría coincidir, pero ya nos podrás contar un poco más adelante. Me gusta también sobre este sentido, ver que coinciden hasta este momento los ponentes sobre ver la realidad, voltear a ver lo que está realmente sucediendo más allá de los libros, más allá de las teorías, más allá de lo que vivimos en un espacio universitario. Y pues yo creo que por último, rescato igual el punto que hablabas, Leandro, sobre
analizar las sociedades como sociedades diversas, como sociedades distintas. No podemos a todos verlos como en un mismo cajón. Entonces yo creo que, salvo lo que vayan opinando aquí en este momento las y los, los y la ponentes de esta mesa, podemos seguir con el próximo participante, y con base en ello, pues ojalá que nos dé oportunidad de responder algunas preguntas. Yo creo que sí la habrá, porque, pues bueno, hay algunas consideraciones que queríamos platicar. Entonces, Marco, bueno, Leandro, muchas gracias por tu explicación. Pasamos ahora con Marco Antonio García Pérez. Él es director ejecutivo de la firma mexicana de consultoría parlamentaria de Molitics Investigación Estratégica. Estudió la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Es miembro del comité editorial de la Law and Humanities Quality Review de Indonesia y dictaminador de la International Journal of Law and Society de Nueva York. Ha escrito y editado diversos libros y artículos en México y España sobre temas constitucionales, parlamentarios y legislativos bajo los sellos editoriales de Porrúa, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha asesorado a diputados y diputadas federales y locales, a senadoras y senadores en la redacción de discursos, iniciativas de ley y de reforma, dictámenes, acuerdos y puntos de acuerdo, estrategias de posicionamiento mediático, cabildeo y mecanismos de control parlamentario como acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y litigio estratégico. Marco, un gusto tenerte en este espacio. Hace mucho no coincidíamos. Déjenme decirles que Marco es una persona a la que yo admiro, respeto y quiero muchísimo, tanto así que me asocié con él y constituimos Demolitics Investigación Estratégica. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Danitza, por tus amables palabras. Gracias a FUDEPA y a Ciencia Política Press, y sobre todo gracias a todas y todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. Quiero comenzar diciendo que me emociona mucho el poder compartir esta mesa con personas tan apasionadas con la consultoría como Fernanda, como Leandro, y encontrar muchos paralelismos entre lo que yo había preparado y lo que escucho que están diciendo, porque a partir de esas intervenciones se me ocurren preguntas que incluso me gustaría plantearles hacia el cierre de esta conversación, si se permite la oportunidad, ¿no? Hoy nos pidieron hablar sobre politólogos, politólogas e internacionalistas en encuestadoras y consultoras. Evidentemente, yo lo haré desde el área de la consultoría y particularmente desde la visión del trabajo que hacemos en Demolitics Investigación Estratégica. Pero qué mejor forma de hablar sobre la inserción de politólogas y politólogas en el mercado de la consultoría que contándoles cómo surge en nosotras personas sin un contexto político, como decía Leandro, no tenemos familiares en el ambiente político, nuestras relaciones profesionales se limitaban al acercamiento que pudiéramos llegar a tener con nuestros profesores en la facultad. ¿Cómo surge y qué hemos ido haciendo desde el día cero para lograrnos insertar en el mercado laboral de las consultoras aquí en México? Y tengo que decir que fue un proceso complejo que obedeció a muchos factores. Primero, como decía esto de Danitza, pues los dos socios de la consultora ya teníamos cierta experiencia en organizaciones con procesos muy estructurados. Y creo que eso es importante mencionarlo, ¿no? Cuando decidimos constituir Demolitics ya no partíamos desde cero, ya veníamos de experiencias profesionales anteriores, con organizaciones que tenían muy aceitados todos sus procesos, que tenían buena administración de los recursos económicos, materiales y humanos, y entonces de ahí como que haría la primera invitación a las personas a que nos escuchan, ¿no? Que aún como estudiantes pongan mucha atención a todos los procesos que desarrollan en su entorno laboral de manera integral. El trabajo en una consultora, al menos desde la experiencia personal, implica el desarrollo de muchos procesos concatenados. No solamente, como ya decían también Fernanda y Leandro antes de mí, amerita los conocimientos técnicos del problema que vamos a resolver en el momento, sino que también implica el saber de qué forma específica la tarea que yo
como interno, como becario, como meritorio, está contribuyendo al proyecto de la consultora y cómo ese proyecto contribuye de manera general a los objetivos de la consultoría, ¿no? Eso, insisto, hay que hacerlo desde que uno está en el proceso de formación como estudiante. Sumado a ese factor, otra cosa que nos ayudó a insertarnos en el mercado laboral de la consultoría fue que pues ya contábamos con cierto camino recorrido, cierta experiencia legislativa, ya habíamos asesorado a senadores de la República, a diputados locales, pero eso se dio a partir de ir abriendo puertas, tocando puertas, ¿no? Mencionaba Fernanda, mencionaba Leandro, pues no solamente hay que esperar, hay que ir a tocar. Y con mucha voluntad y con mucho ahínco y con mucha determinación, porque el chiste es que se abra la puerta y ya dentro pues uno sabe cómo moverse. Por ejemplo, nosotros, ¿qué habíamos hecho en estas experiencias previas? Pues ya habíamos preparado unos cuadernos de inducción para senadoras y senadores, que son, en palabras simples, el ABC de las tareas legislativas para las y los nuevos legisladores. Cuáles son las funciones de los parlamentos, las atribuciones de las y los congresistas. Ya habíamos participado, como decía Nitza, en diversos instrumentos parlamentarios y además voy a recuperar muchas cosas de las que ya dijeron Fernanda y Leandro, pero es que sí es cierto, ya habíamos establecido buenas amistades con personas en el medio y es que eso sí es importante, porque a partir de que esas personas le brindan la confianza al trabajo de uno, se van recomendando los servicios entre los demás personas del medio, ¿no? ¿Qué otra cosa tuvimos que hacer para insertarnos en este mercado? Pues un estudio de mercado, un estudio amplio, un estudio juicioso, saber qué otras consultorías prestaban servicios similares a los nuestros, cómo estaban estructuradas al interior, qué proyectos desarrollaban, cuáles eran sus mercados meta, pero no solamente eso, ¿no? Sino qué estrategias nosotros podríamos implementar como Demolytics y en cuáles teníamos un margen de maniobra más amplio para intentar cosas disruptivas, ¿no? Porque al final del día, la competencia es fuerte, es agresiva, y uno tiene que encontrar ese valor que lo distinga del resto de las alternativas que hay afuera. Y eso es algo que considero importante. En el ámbito de la consultoría, al menos desde mi opinión, y por eso digo, me lo ganaron, no solamente es importante tener las denominadas hard skills o conocimiento técnico, también hay que cultivar las llamadas soft skills. Trabajo en equipo, capacidad de socialización, liderazgo, creatividad, adaptación al cambio, flexibilidad, resiliencia. Y estos son temas que sí tradicionalmente nos enseñan en los programas universitarios de México. No podemos culparlos. En realidad, la universidad pues, privilegia las cuestiones dogmáticas, ¿no? Te hablan de sistemas electorales, sistemas de partidos, asuntos económicos, estadísticos, pinceladas de comunicación, algún acercamiento a cuestiones constitucionales, pero se dejan de lado estas soft skills. ¿Y por qué son importantes? Déjenme platicarles desde la experiencia de Demolytics. Después de muchos intercambios entre Anitza y yo, de levantar estos estudios de mercado, de detectar las áreas de oportunidad, finalmente decidimos fundar Demolytics, una consultoría parlamentaria con servicios orientados a los congresos mexicanos, no solo el federal, también los subnacionales o locales, y nuestro valor agregado sería el tratar de implementar sistemas tecnológicos avanzados en nuestro proceso. Ya habíamos desarrollado algunos proyectos desde marzo de 2019, pero en noviembre fue cuando decidimos constituirnos formalmente. Recurro otra vez a la importancia de las soft skills o habilidades blandas. Seguramente algunos de ustedes recordarán que en noviembre de 2019, el mismo mes de la constitución formal de Demolytics, comenzaban a circular noticias sobre una extraña neumonía en China, en el pueblo de Wuhan. Ya para diciembre, las noticias decían que esa neumonía podía estar relacionada con el virus SARS, solo SARS. El mundo no lo sabía, pero era el inicio de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, o como decimos en México, el COVID o el COVID, ¿no?
Y la pregunta, relacionándole con las cuestiones que nos plantearon antes de nuestra intervención fue, ¿cuándo nos había preparado la universidad? Primero, para emprender un negocio de consultoría, y después, ¿cuándo nos habían advertido que podía llegar una pandemia, una epidemia global que nos iba a obligar a confinarnos por 2 años y medio? ¿Qué teníamos que hacer ante esa emergencia mundial? ¿Cómo responder? Si emprender de por sí ya es difícil, si emprender sin todos los contactos del medio ya es difícil, pues ahora en una emergencia global pues se antoja un poco más complicado, pero por eso es muy importante el saber apretar los dientes en los momentos difíciles, ¿no? Lo primero que uno se pregunta aquí es, ¿qué va a pasar con las personas que ya eran usuarias de mis servicios? ¿Cuántos agentes gubernamentales, parlamentarios en nuestro caso, van a poder seguir costeando los servicios de la consultoría? ¿Qué implica el confinamiento para la captación de los nuevos clientes? Era un ambiente de total incertidumbre, pero aún dentro de esa incertidumbre las respuestas sí parecían medio evidentes, ¿no? Porque como decía Leandro, uno debe de desarrollar cierta habilidad, cierto sentido del olfato, y a partir de eso, pues era claro que el mercado se iba a cerrar, que los gobiernos iban a empezar a privilegiar gastos en salud sobre cualquier otra cosa, que la consultoría iba a ser un espacio sacrificable dentro del gasto público, que habría una mayor dificultad para retener a los usuarios y los nuevos, pues ni se diga, y efectivamente así sucedió, ¿no? Mucho de las relaciones profesionales en el ámbito de la consultoría pasaban antes de la pandemia por interacciones personales. Una junta en la oficina, un desayuno, una comida, acercamientos durante las sesiones parlamentarias, pero de pronto todo eso se paralizó. Y la pandemia, pues claramente no fue responsabilidad de las universidades mexicanas, que tampoco tenían la obligación de preparar a sus alumnos para responder a cataclismos como el COVID y sus variantes, pero sí creo que en muchos otros ámbitos, en el ámbito educativo, sí se evidenció la importancia de ponderar habilidades personales como herramientas profesionales, adaptación al cambio, flexibilidad, resiliencia. Pero más allá del contexto global, nosotros como organización debíamos de tomar decisiones y lo hicimos. Como seguramente Fernanda, Leandro, ahorita me gustaría preguntarles sobre su experiencia con esta pandemia. Nosotros tomamos una actitud que nos parecía dolorosa, pero responsable al principio de la pandemia, cuando no había demasiada información, cuando todavía no se sabía cómo se transmitía el virus, y pues hicimos lo que mucho del mercado mexicano hizo: suspendimos actividades presenciales y tuvimos que adaptarnos al trabajo a distancia, ¿no? Paradójicamente eso nos funcionó porque nos implicó cambiar nuestras dinámicas laborales, cambiar la interacción con los nuevos prospectos, nuestro modelo de divulgación, y de pronto eso que parecía una doble adversidad en el inicio del emprendimiento parecía una oportunidad, porque como nosotros en realidad no nos habíamos movido tanto en el ambiente análogo, digámoslo así, y prácticamente cuando nacimos lo hicimos en una convivencia digital, pues en realidad eso que era nuevo para el mundo, pues también era nuevo para nosotros, y de pronto lo que parecía una desventaja, pues no era tan desventaja para nosotros que íbamos empezando. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer para empezar a obtener visibilidad? Que era una cosa que buscábamos al principio. Hicimos un reporte sobre la renovación de 30 de los 32 congresos locales en México, y tuvimos buena aceptación, ¿no? De pronto nos empezaban a buscar de radio, videoblogs, prensa escrita, empezó la divulgación, y pasamos de ser una firma desconocida a una consultoría que empezaba a ocupar espacios en primeras planas. Y aunque sabíamos que eso no era nuestro objetivo principal, porque de nada sirve estar en esos espacios si eso no se traduce en captación de clientes, pues al menos ya era un paso, ¿no? No voy a decir que fue fácil, claro que sería una mentira, pero el cambio abrupto de la realidad y la implementación del teletrabajo también, y eso es todo el mérito de Danitza, nos permitieron ampliar nuestros procesos de reclutamiento más allá de la periferia.
Cuando iniciamos nuestra consultora, pues pedíamos que nos hicieran llegar sus CVs, los filtrábamos y uno de los criterios que tomábamos en cuenta era qué tan cerca pudieran estar para los desplazamientos y de pronto, como ya todo era teletrabajo, pudimos empezar a conocer perfiles valiosos que estaban en otros estados de la República. Tabasco, un diseñador de Tabasco, un programador del Estado de México, abogados y abogadas de Veracruz y Oaxaca, politólogas internacionalistas de Puebla y Tlaxcala. Vaya, distintas provincias que yo creo que difícilmente habríamos explorado de no ser por estas adversidades. Nos han apoyado mucho y a 3 años de distancia de nuestros primeros trabajos hemos avanzado en nuestro proceso de consolidación, pero sí es importante remarcar que todo esto sí pasa por una dinámica y un ímpetu de equipo. Por mucho que los socios sean personas inteligentes, capaces, comprometidas, si no tiene un equipo que les respalde detrás, que tenga conocimientos muy específicos que permitan hacer análisis transversales, poco se va a poder avanzar. Y eso creo que coincidimos, tanto Fernanda como Leandro y un servidor, seguramente Anitza también, porque pues ya les digo que ella fue quien llegó con toda esta visión, al menos aquí, a Demolitis. Y entonces, pues así ha sido el inicio de nosotros como consultoría. Claro que ha costado algo de trabajo al principio, pero bueno, poco a poco empezamos a impactar cada vez más, ¿no? Nos seguimos especializando en tema de control parlamentario, o sea, mecanismos políticos, sociales y jurídicos para incidir en los procesos parlamentarios. Tenemos un podcast aquí en México que en promedio tiene 600 oyentes semanales. A lo mejor no suena mucho, pero cuando uno pone en perspectiva que en México hay 1,113 legisladoras y legisladores, pues parece que vamos por buen camino. ¿Es suficiente la malla curricular para las personas recién egresadas que quieren dedicarse a la consultoría política? Coincido nuevamente con Fernanda y con Leandro. Claro que pinta el piso básico, pero sí es necesario capacitarse, actualizarse y autoexigirse. Aprender que lo aprendido en la universidad no basta y hay que especializarse, subespecializarse, porque esos perfiles son los que más pueden aportar. Hay que emplear un lenguaje claro, un lenguaje conciso con las personas a las que asesoramos. Y sobre todo, me parece que hay que saber hablar con la verdad. A veces con tacto, otras con firmeza, pero siempre, siempre con la verdad a las personas usuarias de nuestros servicios. Y esa es una forma de conseguir respeto en el ámbito de la consultoría. Con eso cierro. Muchas gracias otra vez, Danitza. Gracias a FUDEPA, a Ciencia Política Press, José María, muchas gracias, Carla Torcoletti, gracias, y Fernanda y Leandro, qué grandiosa experiencia haber compartido esta mesa con ustedes. Gracias, Marco, por tu participación. Vamos cada vez ligando y desentrañando qué es lo que necesitan o qué es lo que necesitamos en las consultorías, en las casas levantadoras de encuestas, respecto de los perfiles no profesionales de politólogas, politólogos e internacionalistas. Me gusta mucho la perspectiva que pones sobre la mesa, Marco, y a lo mejor a manera de discusión podríamos abrir un poco el debate, cómo lo ven Fer, cómo lo ven Leandro, y que nos cuenten cómo vivieron ustedes este proceso coyuntural de la pandemia por COVID-19 en su consultora, ¿no? En el espacio en el que se desenvuelven ustedes, que es Fara Beghetti, ¿no? La consultora Fara Beghetti. Nosotros ya habíamos arrancado antes, la consultora tiene muchos años en actividad, ya habíamos arrancado antes acompañando al proceso tecnológico y al proceso social a ir cada vez más hacia la virtualidad. Era imposible que nos quedemos en un modo completamente analógico cuando nosotros tenemos clientes por todos lados y no necesaria, por más que es importante viajar, por supuesto, no siempre se da la posibilidad de poder ir en persona, teniendo aparte la herramienta disponible a la mano de poder hacerlo de manera virtual. Entonces, de alguna manera ya estábamos empezando a entrar en ese proceso de más digital. Cuando empezó la pandemia, me resonó mucho algo que comentó Marco, porque nosotros definitivamente no nos quedamos sentados. Es gracioso decirlo porque estábamos todo el tiempo sentados en la computadora, pero no nos quedamos sentados
y fue un momento de absoluta producción. Hicimos de todo. Nos contactamos con todo el mundo, armamos congresos, hicimos seminarios, pusimos a disposición un montón de herramientas, generamos papers, escribimos sobre el tema de hecho, trabajamos, estudiamos, hicimos de todo. Incluso empezamos a trabajar con clientes que no habíamos trabajado antes, que fue la misma pandemia la que nos habilitó esa posibilidad. Clientes que no tenían la posibilidad de llevar, por ejemplo, trabajos de campo por América Latina, y nos preguntaron si nos animaríamos nosotros a hacerlo, y nosotros dijimos que sí. Y bueno, de esta manera crecimos también. Así que coincido mucho con Marco, lo que podría haber sido una situación muy desventajosa para la consultoría, porque de alguna manera se perdió el ámbito del café, como le decimos acá en Argentina, nos juntamos un cafecito, charlamos, vemos cómo está la cosa, se abrió la puerta por otro lado, y la ventana también. Entonces aprovechamos la oportunidad. ¿Se cerró algún negocio por la pandemia? Bueno, nosotros estamos en un medio, y estamos en un mercado que de alguna manera ayuda a llevar adelante o llevar a buen puerto una situación de crisis. Entonces, estando en un contexto de crisis, nosotros pudimos aportar herramientas válidas, herramientas de comunicación, herramientas para salir adelante en esto. Así que fue también muy satisfactorio poder aportar en ese sentido. Eso desde nuestra experiencia. Leandro, ¿tú quisieras aportar algo más a lo que cuenta Fer? Sí, con Fer y con Carlos, claro, tenemos muchos proyectos en común, y además tengo otros proyectos en el marco de Analítica 427, que es la consultora que dirijo. Nosotros tuvimos una consultora mucho más joven que la de Carlos y la de Fer, la que lideran ellos, y sí, la experiencia de la pandemia tuvo su impacto, digamos, ¿no? Pero en realidad, mirándolo en retrospectiva, esto es súper entendible y hubiese sido muy previsible. Volumen de negocio que se cayó durante la pandemia, sí, nosotros tuvimos diría, abril del 2020 y junio del 2020 una caída importante en la facturación, sobre todo motivado en que una parte de los clientes y clientes que teníamos pagan la asesoría de su propio bolsillo. Y como son funcionarios o funcionarias, y no sé cómo se vive en México, pero en Argentina la gran mayoría de los funcionarios y funcionarias recortaron sus dietas y sus honorarios a los fines de generar fondos contra el COVID o fondos de asistencia, lo que fuese. Buena parte de ese dinero, digamos, se perdió. Se cayó un poco en volumen de negocio, y luego sucedió lo que le sucede a toda la economía, digamos, las cadenas de pago se hicieron más largas, se ralentizaron los envíos de la factura, todo eso se vivió, digamos. Ahora, eso duró lo que duró el shock económico de la pandemia, y después, como casi cualquier otro servicio, diría de julio en adelante, se empezó a recuperar el volumen de negocio y se empezó a crecer otra vez, con la estrategia que compartí recién Marco, digamos, Marco Antonio decía recién. O sea, nosotros tenemos un montón de aproximaciones que hacemos por inversión. Entonces, en función de lo que uno se ha ido relacionando y gestionando, muchas cosas que no habían salido antes empezaron a salir después, incluso hasta favorecido, como decía Fer recién, por la digitalización y la posibilidad de abrir campo donde antes no había, gracias al trabajo a distancia. Entonces, se cae, pero aplica las mismas reglas que aplica para cualquier otra actividad económica, me parece a mí, con sus particularidades, por supuesto. Y aplican las reglas de la consultoría y de la inserción profesional, digamos, ¿no? Si te moves, tenés más chances. Si el trabajo tuyo es bueno, tenés más chances. En otro pasó de clientes que decían, che, el laburo de ustedes es fantástico, no les puedo pagar ahora, pero podemos sostener, aunque sea la relación. Entonces entramos en un pequeño invierno hasta que la cosa mejoró, y después reanudamos el trabajo. El trabajo hubiese sido malo, o con los clientes que teníamos recién empezábamos y tenían menor confianza, se pinchó eso y ya no se volvió a levantar. Entonces digo, impacto sin duda, y al igual que en todas las otras actividades profesionales, y
de servicios, digamos, y sin que dejaran de aplicar las reglas que aplican en todo tiempo para la consultoría, ¿no? Esa ha sido nuestra experiencia. Marco, ¿algo más que quieras agregar? Pues no, me parece que en realidad ya está muy bien abordado por ambos panelistas. Va, y si me permitieran hacerles una última pregunta que sale justamente de, entiendo, ¿no? El objetivo de realizar este foro. ¿Ustedes ven el campo laboral para las y los politólogos e internacionalistas fuerte en las consultorías o qué habría o qué tendríamos que hacer, qué haría falta, ¿no? A lo mejor desde las mallas curriculares, los planes de estudios de las universidades o incorporar habilidades fuera de lo que tenemos que aprender a las universidades? No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Si quieren empezamos primero con Fer. Difícil pregunta. Si nosotros tuviéramos que pensar, si suponte que yo tuviera en la mano el diseño curricular de nuestras carreras y ver qué podemos aportar para que sea más fácil el linkeo entre la salida académica y el acceso al mundo laboral, yo definitivamente pondría un módulo de práctica que no está en las carreras hoy por hoy. Entonces, quizá al final de la carrera, un módulo optativo, si se quiere, porque no todo el mundo tiene ganas de hacer lo que nosotros hacemos, pero un módulo optativo de práctica de consultoría o de práctica profesional. Y esta práctica profesional que tenga diferentes variantes, ¿no? Práctica profesional legislativa, práctica profesional de consultoría, práctica profesional de investigación. Entonces, de esa manera es una salida por un tobogán, si se quiere, y no por una escalera hacia el mercado laboral. Eso es lo que yo haría. Yo creo que sí, sería una muy buena incorporación, una muy buena propuesta, ¿no? Para llevar a las universidades que podamos tener un espacio, a lo mejor sí, no tan optativo, Fer, sino más bien que nos invite a las y los politólogos a encontrar nuestra área de trabajo, ¿no? Probar antes de salir de la universidad, como tú lo probaste cuando estabas estudiando, haciendo trabajo pro bono, y qué bueno, creo que nos das un muy buen consejo. Marco, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que primero hay que partir de, como bien ya lo decía Fernanda, y creo que también lo tocaba Leandro, que la formación, más bien que la preparación profesional sí empieza desde las aulas universitarias. En las aulas universitarias, aunque se sostiene muchas veces que sí hay una distancia entre el conocimiento teórico y el práctico, la verdad es que entre más uno se mete y escudriña y le rasca el conocimiento teórico, parece que de pronto hay algunas respuestas que se pueden encontrar ahí, ¿no? Entonces, primero, la invitación que haría a los estudiantes, pues sí, es a tomarse muy en serio las clases que están tomando, a las universidades, tratar de mejorar la malla curricular en el sentido de no solamente dejar los conocimientos superficiales, sino tratar de abordar un poco más profundo en este aspecto de la consultoría, ¿no? De pronto se piensa que las personas que estudian ciencia política es porque quieren ser políticas o políticos, pero no tanto los conocimientos técnicos, y entonces se ve medio por encimita eso. Quizás abordar un poco en herramientas cualitativas, pero las cuantitativas creo que sí es importante. De pronto, ¿qué tan valioso sería que una persona recién egresada de la licenciatura en ciencia política tuviera la capacidad de hacer un diseño o evaluación de políticas públicas? Cuestiones de esa naturaleza creo que son las que se pueden perfeccionar para el ámbito de la consultoría. Me gusta esta doble visión, Marco, que pones de habilidades cualitativas, pero también cuantitativas, y creo que de pronto dejamos de lado las cuantitativas y nos vamos más por las cualitativas. Incluso Leandro decía, no hay que explotar más las habilidades cuantitativas. Y por último, Leandro, ¿tú qué nos podrías compartir? ¿Cómo ves que habría que mejorar de las mallas curriculares? ¿Cómo podríamos incursionar cada vez más las y los egresados de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en las consultorías? Yo creo que hay dos cuestiones. Una le compete a las universidades, que son instituciones lentas, pues son grandes, todos los cambios llevan su tiempo, digamos, ¿no?
pero aún así es un desafío que hay que abordar y que en el mundo se está dando y se está debatiendo, que es la formación por competencias. Hoy por hoy la gran mayoría de la universidad está orientada a certificar que uno ha transcurrido una determinada cantidad de horas enfrente a una serie de profesores y ha adquirido una serie de conocimientos. Pero casi ningún título universitario certifica que uno tiene determinadas competencias. Y ese debate se está dando a nivel internacional, digamos, y se tiende, por lo menos, a la formación de ciertas competencias. Es decir, no importa tanto que vos puedas repetir cuando salgas, sino que sepas hacer. Y la formación por competencias tiene mucho, no es lo mismo en ingeniería que en ciencia política, pero en ciencia política o en ciencia social hay un montón de elementos para trabajar a la hora de certificar competencias. Yo creo que las universidades, el armado de currículas básicas, duras, y de materias optativas que tengan vinculación con la práctica, es el reflejo, sería el reflejo, digamos, de entender este debate que está dando. Y por otro lado está lo que pueden hacer o podemos hacer los politólogos internacionalistas y en general egresados de ciencias sociales, que es, yo diría, habilidades sociales y emocionales. Tenemos que pulir. Y sobre todo, afinar la percepción de nuestro lugar en el mundo, digamos. Porque yo he visto más recientes egresados que fracasan, digamos, o que les cuesta más su inserción profesional por frustrarse al entender que por más que, al enfrentarse a que por más que tengan un título universitario, el dirigente, el diputado, el candidato no está sentado esperando que vayan a decirle lo que tiene que hacer. Ni está el gobernador, ni la presidenta esperando que un egresado vaya a decirle qué hacer, porque estudió, o porque se sacó determinada nota, o por lo que sea. Esa actitud, digamos, genera frustración. Y hay baja tolerancia a la frustración últimamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ejercitar nuestras habilidades sociales y emocionales y afinar la percepción en nuestro lugar en el mundo, digamos. Hay otros saberes, y esto lo leemos en la facu, pero después no olvidamos, hay otros saberes que no son universitarios, que son los prácticos, que son los de experiencia, que son los de desarrollo, y hay que dialogar con esos otros saberes y tratar de incorporar conocimiento y trabajo a partir de ahí. Yo creo que con ese cambio de actitud ya favorecería enormemente la inserción de los jóvenes profesionales, ¿no? Entonces digo, las universidades tienen su tarea y nosotros también. Gracias, Leandro. Ya para concluir, ¿les parece si hacemos una ronda de mensaje final y si quisieran compartir sus redes sociales o las redes sociales de sus consultoras para poder seguir su trabajo? Estaría maravilloso. Marco, si quisieras empezar. Pues nada, agradecer nuevamente a la grandiosa organización que han hecho José María, Carla Torcoletti, FUDEPA, Ciencia Política Press. Sé que es un esfuerzo de mucho tiempo, se nota en toda la organización, la planeación, la sistematización. En serio, qué gran trabajo, qué privilegio haber podido compartir espacio aquí, además con Fernanda y con Leandro, porque siempre es estimulante escuchar estas voces frescas, dinámicas, con ímpetu, que sí contagian. y más para una persona que va inmiscuyéndose recién en este aspecto, pues es muy, muy motivador. Y pues nada, decirles que nuestras redes son @demoliticsmx en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, donde quiera que nos encuentren. Les digo, en Spotify estamos como Senadores con letra C. Y pues nada, invitarlos a que nos acompañen en esos espacios también. Y pues nada, muchas gracias nuevamente, Anita. Gracias a ti, Marco. Leandro, adelante. Bueno, agradecer a toda la organización, FUDEPA, a Carla que estuvo también presente ahí, siempre dispuesta para organizarlo, a vos, Danisa, por la moderación, la verdad, excelente, te agradezco mucho. A Fer y a Carlos, por supuesto, también por la invitación, porque yo llego también a participar aquí por la invitación a la generosidad de ellos. Ha sido para mí un verdadero gusto valorar el trabajo y sobre todo la intención del Congreso.
lo estudiamos en la facu, pero después nos olvidamos de aplicarlo en la práctica. Las cosas son como son, pero no son gratis. O sea, la dificultad de la inserción profesional de los jóvenes, la dificultad del desarrollo profesional, no son inocentes tampoco. Entonces, digo, animarse a dar la disputa y tratar de ayudar a que quienes vengan por detrás tengan al menos la oportunidad de la ventana para, si están en condiciones y tienen lo que hay que tener, tengan la chance de crecer. Me parece una cosa muy interesante, estoy muy contento de participar, comparto plenamente los objetivos, así que bueno, muy feliz, muy agradecido. Gracias, Leandro. Fernanda, un último comentario. No voy a redundar mucho porque ya dijeron tanto, dijimos mucho. Marco y Lea ya comentaron la mayoría. Básicamente y simplemente muchas gracias por la invitación. Un enorme placer estar acá, muy enriquecedora esta conversación. Gracias a FUDEPA, Carla, gracias Danitza por tu moderación y por estar atrás de todo siempre. Muchas gracias José María Ramón por tu comentario. Les mandamos un gran saludo y a disposición para lo que necesiten. Las redes nos pueden encontrar tanto con mi nombre y apellido completo, con el de Carlos, que está acá presente, Carlos Fara, y nosotros tuiteamos y tenemos Instagram y Facebook también, así que nos buscan por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fer. Yo muy feliz de compartir este espacio, mi mero mole, que es la consultoría parlamentaria, compartir espacio con Marco, con Fer, con Leandro, con Carlos, contigo, José Ramón, y también con las personas que nos están escuchando. A manera de conclusión, les robo un minutito más, les voy a leer los 8 puntos que sacamos de esta mesa, que todas y todos en su mayoría coincidimos que hace falta, ¿no?, para el mercado laboral de las relaciones internacionales y de la ciencia política. En primero, ajustar la teoría a la realidad, pero ojo, no la dejemos de lado porque en la teoría vamos a encontrar la clave. Segundo, abrirnos espacios, tocar puertas, tejer redes. Tercero, trabajar, porque ese trabajo nos va a dar un mejor posicionamiento personal. Como dice Leandro, ya me quedo con tu frase, te la voy a robar: conocer y hacer. Y también José María aquí nos compartía un mensaje que tiene que ver justamente con esto, ¿no? 1% inspiración, 99% compromiso y transpiración. Entonces, justamente, ¿no?, enfocarnos a trabajar, porque el mercado de las consultorías ciertamente es un mercado muy difícil. Además, coincidimos en la mayoría, ¿no?, apostar a la interdisciplina y al trabajo en equipo. Otro punto que coincidíamos era ir por el conocimiento teórico de las universidades y aprovechar todo lo que podamos nuestras clases y nuestras capacitaciones. Además, en el punto siguiente es promover los conocimientos técnicos, las hard skills, y las habilidades personales, las soft skills, ¿no? Casi para terminar, volvernos resilientes hacia procesos coyunturales, como el caso de la COVID-19, como el tema que estamos viendo ahorita de guerra, y seguramente vamos a enfrentar, ojalá que no, más procesos que nos van a destantear. Y por último, optar por la profesionalización y actualización de politólogas, politólogos e internacionalistas. Yo soy Danitza Morales, directora general de Demolitics Investigación Estratégica. Me encuentran como @DanitzamoralesG en todas las redes sociales, y a la consultora como @DemoliticsMX. Muchísimas gracias por la invitación, José María. Muchísimas gracias a Carla. Gracias a Ciencia Política Press, a Fundación para la Democracia Participativa, FUDEPA en Argentina. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy: Carlos, Juan Carlos, Moni, Mariana, Agustín, Micaela, Katia, Ricardo, Juan Pablo, Viridiana. Es sin duda un acto que nos enriqueció mucho. Nos vamos con muchísimas dudas, con muchísimas también ventanas de oportunidad de escuchar, al haberles escuchado a ustedes como expertas y expertos. Y pues muchísimas gracias por todo. José María, ¿alguna cosa adicional? Muchas gracias a todas y nos vemos, espero que muy pronto. Hasta luego.